12 de mayo, en la noche que era la fiesta de las madres, amanecer el 13 de mayo del 2002. Donde otro compañero que se salvó, donde me decía, a su hijo se lo llevaron a las 9 de la noche, estábamos en el hotel, no me dijo el nombre del hotel, estábamos en el hotel, habíamos 6 muchachos. Solo yo me salvé, se llevaron a su hijo y a 5 de los otros muchachos, lo llevaron. Y llamamos a nuestro patrón y le fuimos a decir, vea, los muchachos lo bajaron para que vamos a reclamar la vida de los muchachos. El patrón se levantó, a esa hora se fueron, que era para la cabecera de Barbacoa, que para allá no conozco. Allá tenían los retenes, los paramilitares. Cuando el patrón llegó allá, le dijo, vea, usted me trajo un muchacho, un cholito, y tocó 5 muchachos más. Ellos le respondieron, sí, ya los trajimos. ¿Y por qué te tardaste? Si hubiera venido a tiempo, te lo entregábamos. Pero ya ahorita ya lo desaparecimos. Ay, hombre, por favor, entréguenmelo. No, si querés también que te asesinemos, pare un minuto más, o si no, váyase. Los pueblos indígenas han habitado de manera milenaria lo que hoy conocemos como el Pacífico colombiano. Culturas ancestrales que desde antes de la llegada de la colonia mantuvieron una relación armónica con el territorio, del que se derivan sistemas económicos, sociales, culturales y políticos propios. Según cifras del DANE, actualmente en el Pacífico cohabitan cerca de 101.051 personas indígenas y el conflicto armado reciente ha dejado más de 66.000 víctimas de estos pueblos étnicos en la región Pacífico, según reportes de la Unidad de Víctimas. En la región del Pacífico se encuentran asentados varios pueblos indígenas. En el departamento de Chocó se encuentran los Embera Dovita, Chamí, Catío, Gunadule, Guaunán. En la costa caucana, Epedara Siapidara. En Buenaventura se encuentran los pueblos Embera Chamí, Inga, Guaunán, Nasa y Epirara Siapidara. En la costa Nariño, Epirara Siapidara y Aguá. Hoy viajaremos por la región Pacífico y escucharemos testimonios de víctimas, líderes y autoridades de los pueblos Epirara Siapidara, Guaunán, Embera Yávida y Nasa, quienes nos contarán cuáles han sido los impactos que ha causado el conflicto armado en la relación armónica de los pueblos indígenas con sus territorios y las estrategias de resistencia pacífica que ellos emplean. Además del COVID, se agrava también porque el conflicto armado sigue en persistencia en estos territorios. También quiero decir que para los pueblos indígenas que viven en esta región del país es muy importante que su voz sea escuchada por la sociedad nacional y que sus análisis sobre el conflicto no solamente hagan parte del informe final, sino también pueda tener un eco en las instituciones y en la sociedad nacional frente a la realidad que ellos enfrentan. Lo pone en riesgo por el tema del destierro, el desplazamiento. Sabemos de que las comunidades indígenas han tenido ese conflicto por la forma en cómo los ilegales quieren ganarse los territorios ancestrales de esta comunidad, y por eso vemos que cada día los indígenas están en nuestros territorios, en nuestras zonas urbanas, porque no han podido retornar hasta sus lugares de origen, y el conflicto armado siempre va a poner en riesgo a esta comunidad mientras no haya una verdadera política de paz. Básicamente genera un desarraigo para las comunidades indígenas de su territorio, lo cual de una u otra manera afecta su cultura y afecta el normal desarrollo de sus actividades. Eso genera un desequilibrio básicamente en la manera como los pueblos indígenas se desarrollan en su ambiente y en su entorno. Claro, ¿cómo no los va a perjudicar si ya ellos tienen que desalojar sus tierras, cuando ellos tienen sus propias lenguas, sus propias ideas? Entonces ellos no serían capaces de dejar sus tierras para ir a buscar otra forma de vivir, porque ellos están acostumbrados a vivir en su territorio, que es los pueblos, como hagamos cuenta el campo, y allá la gente, forzarlos que ellos dejen su tierra, ellos en las ciudades no se van a sentir cómodos. Los pone en riesgo precisamente porque atenta contra la integridad física y moral de ellos. Los matan, los asesinan. No les permite desarrollar sus actividades culturales debidamente.
ya que son desplazados a otros lugares, los cuales desconocen y por lo general nunca se les brinda la garantía para estar en el mismo. El conflicto armado afecta a los pueblos indígenas físicamente, su humanidad, sus familias, su entorno, y culturalmente afecta toda esa riqueza de esos saberes que tienen estos pueblos indígenas, el pancoger, y al hacerlos desplazar de sus tierras a ir a las ciudades en donde ellos realmente no saben de qué van a vivir, hace que toda esa riqueza día a día se pierda. Solamente la historia es que lo bajaron del hotel, lo agarraron allá, y la respuesta de los jefes que estaban allí en ese retén dijeron fue: no, ya lo desaparecimos. Mire cómo que eran las cosas, mi periodista. Y cuando llegué a pedir un certificado en el comando de la policía de este charco en esa época, a mí me dijo: si querés que te dé el certificado de la muerte de tu hija y la desaparición, tenés que traerme unos dientes y unos pedazos de hueso y decirme quién era el comandante de Sopara en esa época. Oiga bien, mi Diego, ¿dónde se equivoca? Yo digo equivoco. Si yo no ando con ellos, voy a saber quién es el mando de esa organización. Si yo no fui el que lo maté y dónde lo fui a enterrar, voy a saber dónde lo enterraron. Oiga, es una cosa tan demasiado rústico, a palabra de nosotros. Si yo no ando, apenas reclamo que mi hijo fue desaparecido en esa fecha, ¿cómo voy a saber quién era el comandante si yo no estoy con ellos, no ando con ellos? ¿Cómo voy a saber de ella sacar un dientecito de él o un hueso de él cuando yo no supe dónde lo dejaron? Solo lo que nos queda a nosotros es decirle al mundo, al periodismo, al país de Colombia es: todos, cuerpo armado, respeten nuestro territorio, respeten nuestra organización, respeten nuestro pueblo, respeten nuestra identidad. Para nosotros de ahí para allá, en el mundo tienen parte todo cada quien que vivamos, pero que a cada uno se le respete su dignidad y su libertad. El pueblo de Perara Apidara de la costa pacífico nariñense ha sufrido varios hechos de violencia, como el desplazamiento forzado sucedido en enero del 2010, cuando 300 indígenas dejaron su territorio por enfrentamientos entre la infantería de Marina y la extinta guerrilla de las FARC. Sin embargo, este pueblo aún recuerda cómo se vivía antes de la llegada del conflicto armado. Yo llegué en el año 1977. Absolutamente me llevaron a la cabecera del río Satinga. Satinga era un río sólido. Arriba no había nadie, solamente estaban los mayores y eran poca gente. El territorio en esa época eran baldíos. Nadie era dueño de esas tierras, donde habían indígenas y afrodescendientes también. Estaban allí viviendo unos pocos compañeros. Hombre, para decirle, la vida del pueblo de Perara en esa época era excelente. Estábamos, pues tal vez no en el cielo, pero estábamos cerca al cielo. Porque en primera instancia para nosotros, cuando decimos que es una vida normal, es donde está el alimento, es donde está todo lo que nosotros, el necesario que la gente lo necesita. En caso, los animales del monte, que usted acababa de decir hace rato, que el conejo era el que abundaba más en ese momento, la pesca en el río era suficiente, o sea, había de todos, no necesitábamos mayor recurso económico para comprar, solamente para comprar la sal y el arroz, porque el dulce también lo teníamos, porque estaba la caña, no habíamos qué hacer con ella. Ha sido una vida de zozobra dentro de nuestro territorio, porque ya
uno no puede estar libre, ya no puede caminar, no puede ni cazar en el territorio porque pues está prohibido, ¿sí? Y ni siquiera uno puede andar a la hora que uno quiera andar, porque por ahí están diciendo de que no, pues no puede salir, tiene que ser con permiso de ellos y todo eso, ¿no? Entonces, por eso le acabo de mencionar, la vida ya no está tal como pues yo le mencioné en el primer momento, sino más bien esta vida de todos nosotros está ya en otra mano. Porque, por ejemplo, si nos sacan desplazados a un municipio, ya los niños, las mujeres, los hombres, ya vamos perdiendo esa identidad cultural, ¿ya? Entonces en esa parte nos afecta mucho. Y dentro del territorio no. Dentro del territorio nosotros mantenemos su identidad cultural libre. Nosotros delante del municipio o en una ciudad, nosotros no podemos danzar, ¿ya? Porque ya nos da vergüenza. Entonces ya ahí estamos perdiendo lo que es la cultura de nosotros, la identidad cultural. La presencia de los grupos armados en el Bajo San Juan, límites entre el Valle del Cauca y Chocó, y a su vez entre los municipios del litoral del San Juan y el distrito de Buenaventura, según las comunidades indígenas, da cuenta del año 1990, cuando llega por primera vez la extinta guerrilla de las FARC. La violencia aumentó con la llegada del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia y, posteriormente, con las acciones violentas de las bandas criminales. Cuando llegan esos militares, cuando llegan en la zona, en nuestro territorio, las mujeres se mantienen como tristes, porque ellos piensan es como si alguna cosa pasa a las mujeres, lo violan, eso que se mantienen es como tristes sin nadie, ¿ya? Pero a pesar que ya de eso uno enseña también cómo puede defender, cómo puede hablar con esos militares, ya como están mejorando y están capacitando, ya ellas saben cómo es para defender ella misma. La movilidad para nosotros está restringida porque no podemos movilizarnos a los territorios, a ninguna parte, porque todos los grupos armados nos señalan. El desplazamiento causa distanciamiento y olvido de nuestros territorios. En cuanto a la minería y el narcotráfico, sabemos a nivel nacional cómo lo tienen organizado, a dónde van y qué necesita. Sabemos cuántas hectáreas tienen permiso para la minería ilegal y para los megaproyectos, para el petróleo, los hidrocarburos, el coltán y los cultivos ilícitos. Todo esto entra en conflicto territorial. Amenazan y matan a las comunidades para que haya un desplazamiento masivo a la ciudad, para que quede el territorio solo, para ellos poder operar. Pero encima lo que tienen es el gobierno, porque son negocios entre países. Hoy en día en los territorios llega el ejército, los grupos armados y no se puede decir nada. Entonces todo el mundo lo señala al pueblo indígena. Ustedes están con el ejército y el ejército dice ustedes están con las FARC o ustedes paramilitar. Nosotros al pueblo indígena nos tienen acorralados y no solamente al pueblo indígena, al pueblo afro también lo tienen acorralado porque nos señalan los tres actores y fuera de eso también está entrando el narcotráfico. La preocupación ahorita en general es que no hay respeto por parte de los grupos armados a los territorios indígenas y no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a los médicos tradicionales, no hay respeto a los docentes, estamos atemorizados en los territorios. En enero de 2009, la empresa Muriel Mining Corporation ingresó ilegalmente a Jaicatuma, o Cerro Careperro, un sitio sagrado de suma importancia espiritual y que es compartido por comunidades indígenas en Vera y Ávida del Chocó y de Antioquia.
con la misión de hacer estudios de exploración minera, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, lo que tuvo consecuencias devastadoras y la militarización de varios resguardos indígenas, que ocasionaron conflictos y desarmonías al interior de los territorios. Nosotros hemos tenido varios desplazamientos, tanto desplazamientos masivos, en 2 oportunidades en el 2000, al final de 2008 pues se retornaron voluntariamente al lugar de origen, y en ese mismo entrada de la empresa pues las 5 familias que se quedó en Corredorcito tocó desplazar hacia la comunidad de Murindó, a Isla. El proyecto Mandé Norte no afecta solamente a Carmen del Darién, sino afecta a 5 municipios de Antioquia y Chocó, desde Frontino, Urrao, Dabeiba, Mutatá, Murindó, Carmen del Darién. Especialmente en Carmen del Darién habla de 11.000 hectáreas. Ese 11.000 hectáreas todo queda dentro del resguardo Urada Jiguamiendó, y en el municipio de en el municipio de Murindó queda 5.000 hectáreas. Por eso hablan una exploración de 16.000 hectáreas. Como la empresa utilizan estrategias que ellos han hecho con las comunidades, entonces mucha institucionalidad dan cuenta que la empresa no hace una consulta previa como debe hacer con las comunidades de base, y una consulta previa no hace un día ni un mes, en un año puede durar mucho tiempo para que las comunidades, las mujeres, los ancianos, los aybaná entiendan cuál va a ser la afectación o qué cosa buena o mala trae para las comunidades. Mientras que no entendamos claridad, pues nunca puede realizar una consulta rápida. Esta situación que acabamos de escuchar también ha motivado la consolidación de los procesos organizativos que trabajan por la defensa de la igualdad de derechos, respeto a la diversidad cultural, salud, educación, seguridad jurídica y goce efectivo del territorio y la vida en paz. Cuando hablaron de carretera, pues nosotros primero creíamos que era entre unión de la carretera Unguía y Acandí. Y cuando nos dimos de cuenta después, era una carretera de cruzar Colombia y para otros países como para Panamá. Entonces eso no era para el beneficio del territorio, eso era para destrucción de las comunidades. Y esa carretera no solamente pasaba aquí Pescadito y Chirima, sino Arquía, Cuti, Tanela, Chirima y Pescadito. Me tocó desplazar. Cuando me fui dejé llorando mis hijos. No pude llevar todo cuando me fui, sino que dejé mis hijos llorando. La mamá de mis hijos estaba recién fallecida, quedaron huérfanos. De verdad a uno le quitan toda la riqueza y la tranquilidad que uno tiene. Pues yo aquí vivía con mi vida digna, pero me tocó ir por un asunto real, porque aquí hubo de ambos lados, tanto el ejército, tanto los paramilitares y la guerrilla, me presionaban. Entonces uno no entendía cuál era la razón. Y así me tocó ir. Todo esto es la cocina y esta es la casa. Tenía paredes, tenía techo, tenía 2 cuartos y ahí vivía yo con mis 6 hijos. Yo en esta casa viví feliz, tranquilo, vivía de mi cacería, pero la presión fue muy fuerte para mí y para las comunidades. Ojalá que los grupos armados entiendan, ojalá que el gobierno entienda que asesinando, desplazando, torturando, masacrando no es la solución. Así no resuelven.
El desarrollo en el país, en los departamentos, en los municipios, en los resguardos, es válido, pero sin destrucción de las comunidades, pueblos indígenas, sin olvidar, sin atropellar. Pero no es así. Gracias a la comisión y todo esto, acá pues logré llegar y estoy acá hablando de este testimonio. Y le doy yo donde sea, porque ya el miedo mío se acabó. El pueblo Nasa, asentado en el sector La Delfina, en Buenaventura, Valle del Cauca, ha sido víctima de la violencia armada en diferentes periodos. 1980, enfrentamiento entre el ELN y el Ejército Nacional. Incremento de la violencia en la primera década del 2000, por la presencia de la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares. Estos hechos han provocado el desplazamiento masivo del pueblo Nasa hacia el casco urbano de Buenaventura. Posteriormente, han realizado procesos de retorno de manera colectiva. Todos los conflictos que ha habido por el tema de Colombia, siempre nunca falta que hayan grupos al margen de la ley que a veces quieran vincular personas dentro del territorio que hagan parte, porque a veces como no hay trabajo, no hay nada de eso, entonces a veces los jóvenes tienden a caer allá. Cuando inician el tema de alucinógeno a consumir, el tema de alucinógenos, por lo tanto eso es algo que a nosotros como población indígena desarmoniza la familia, desarmoniza el territorio. También hemos tenido el tema de desarmonía en el tema cuando algún grupo armado ilegal o legal se lleva a algún menor de edad sin su previa autorización. Eso hace parte de desarmonización tanto de la familia, del hogar, del entorno familiar en nuestro territorio. La Guardia Indígena es la que lleva el control territorial, es la que está pendiente de que quiénes entran a nuestro territorio, quiénes están llegando a nuestro territorio, gente buena, gente mala, es la que está pendiente de los cuidadores. Y son muy importantes, ellos son un legado. Para aquí nosotros como comunidad decimos todos somos guardias, porque si algo pasa, nos pasa a todos, porque si muere alguien o afecta a alguien, o el territorio está en desarmonía, o está con grupos al margen de la ley, pues ahí todos tendríamos la culpa si no estamos pendientes del territorio. Entonces la guardia es la protección. Es las entidades territoriales la que está pendiente, la que lleva un proceso, la que está diciendo, ojo con estos movimientos, ojo con lo otro, hay que mirar esto. Es como si fuera la fuerza pública, pero la única diferencia es que ellos no manejan armas, solamente manejan los bastones basados en la espiritualidad. Sin disparar un solo tiro, son los que ellos hacen el acompañamiento de cuidar tanto todo el tema natural que tenemos, los bosques, las aguas, la tierra, a las familias, a las viviendas, a todo en los entornos tenemos por eso una guardia indígena. Eso es algo que es importantísimo en nuestro movimiento, en nuestra esencia de ser indígena, es que tenemos gente exclusivamente preparada para que haga este trabajo de protección, de pervivir, y que con el bastón de mando, que es nuestro emblema, que es algo que pues de generación en generación de más de 500 años, pues lo estamos reflejando como pueblo Nasa. Entonces la Guardia Indígena en nuestro entorno, como comunidad Nasa indígena, en Alfina es muy valioso y muy importante. A pesar de los señalamientos, amenazas y asesinatos a líderes y lideresas, los pueblos indígenas asentados en el Pacífico continúan aportando a la defensa del territorio, al esclarecimiento de la verdad, la justicia y la no repetición desde su propia cosmovisión. Creo que lo que hacen las comunidades, además de la defensa territorial, de la defensa de la cultura y de la autonomía, lo que hacen las organizaciones es salvar vidas, que debería ser la protección de la vida, también debería estar a cargo del Estado, pero eso es lo que nosotros no vemos reflejado. O sea, es que el abandono estatal, y se llega a encontrar cuando se le dé respuesta, se le dé solución a muchas de estas necesidades, porque uno que ha vivido en el territorio y que podemos contar
y que hemos sobrevivido a toda esta violencia, puedo decir que estamos casi que en la misma situación que en el territorio, estamos casi en la misma situación que me tocó vivir como persona hace más de 20 años. En medio de la resistencia por supervivir, los pueblos indígenas continúan promoviendo sus prácticas culturales. Este es el caso del grupo de danzas indígena Nepono Huerara, conformado por mujeres jóvenes de los pueblos Embera Dóvida, Embera Catío, Embera Chamí y Huaunán, que en su mayoría han llegado al municipio de Quibdó en condición de desplazamiento. Poder honrar a las víctimas de nuestros pueblos indígenas que por causa de nuestro conflicto armado interno murieron en la esperanza de que la paz entre nosotros un día iba a ser posible y que el racismo entre nosotros iba a terminar y que los espacios que ustedes tienen para sus cultivos y para proteger a la madre tierra iban a ser protegidos. Convencidos que solamente si vamos juntos al lado de nuestras comunidades indígenas, de sus tradiciones espirituales e históricas, podemos construir el país que se merecen todos los jóvenes y todos los niños y niñas en Colombia. La verdad de los pueblos indígenas del Pacífico ni la verdad del conflicto, pero es importante poder no solamente abrir los escenarios, sino mostrar desde la voz de estos pueblos cuál es la situación que hoy tienen estos territorios y estas comunidades.